Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Cuidado con lo que escuchas. La Escritura dice en Romanos capítulo 10 y verso 17: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este pasaje lo hemos estudiado tanto, lo hemos escuchado tanto, que cuando lo leemos o lo escuchamos, no analizamos el contenido y el significado de este pasaje. Cuando la Escritura dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios se refiere a que la fe viene del oír, pero no oír cualquier cosa, no escuchar cualquier cosa, sino verdaderamente prestar atención a la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es decir, prestas atención, es decir, oyes con un propósito, oyes por la palabra de Dios, prestas atención para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, efectivamente, pero tenemos que entender que hay una gran diferencia cuando hablamos de oír por oír o escuchar por escuchar a poner atención. Oír es percibir una cosa por medio del sentido del oído. He oído muchas versiones diferentes sobre el caso, pero ninguna me convence. Oigo sin dificultad, así que no me grites. Esta es prácticamente una manera de definir el oír, pero esto es un verbo intransitivo. Es decir, no está señalando un objeto o una cosa que vamos a escuchar o un mensaje específico. Pero cuando hablamos de un verbo transitivo, es hacer caso de un consejo o aviso. Y lo que está diciendo Romanos capítulo 10 y verso 17 es oír, pero escuchar también la palabra de Dios. Ahora, es muy importante también señalar que no es lo mismo oír que escuchar. Oír puede ser percibir algunos sonidos, por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿oíste el ruido que hubo de los carros? ¿Oíste el rayo? ¿Oíste ese sonido dentro de la casa? Oíste, pero no escuchaste. Si vamos a la Real Academia de la Lengua, el verbo escuchar hace referencia a prestar atención. Entonces, Romanos 10:17 está hablando de no oír por oír, sino oír por la palabra de Dios, prestar atención, entender lo que Dios quiere transmitir. El verbo escuchar hace referencia a prestar atención, a lo que se oye. Es decir, primero escuchamos para poder entender. Tenemos que comprender que escuchar no es lo mismo que oír. El verbo escuchar es prestar atención a lo que estamos oyendo, es la acción de escuchar, es totalmente voluntario. Debe haber una intención por parte nuestra de escuchar activamente para comprender como receptores lo que el emisor nos está transmitiendo. Dios quiere transmitir un mensaje, pero si no prestamos atención, ese mensaje no tendrá efecto. Escuchar es ejecutar esta acción de pie a preguntar, participar, integrarnos en una conversación como receptores con el emisor del mensaje. Escuchar, prestar atención es un diálogo con Dios. La palabra de Dios no es para leer por leerla.
En una ocasión le preguntaron a alguien, ¿tú lees la Biblia? A un predicador, a un hombre de Dios, y él dijo, yo no leo la Biblia, yo la estudio y la analizo. Es muy diferente leer por leer que estudiar. Es muy diferente oír por oír que escuchar. Entonces, se debe generar una empatía entre el receptor, que somos nosotros, y el emisor, que es Dios, para poder entender su palabra. Nos encontramos ante una comunicación activa cuando escuchamos, donde se produce esa sinergia, ese movimiento, esa comunicación que nos va a llevar a una acción, porque Dios está enviando un mensaje para que nosotros hagamos y ejecutemos lo que Dios nos está mandando. Es una participación de ambos. Dios está hablando y nosotros estamos oyendo, estamos escuchando. Si escuchamos, estamos prestando atención a un sonido a través de nuestro sistema auditivo. A su vez, el verbo escuchar también significa dar oídos, atender un consejo, aviso o sugerencia, aplicar el oído para oír algo específico. Mas, sin embargo, oír es la acción de percibir los sonidos, o lo que alguien dice con el oído. Oír consiste en la capacidad sensorial que tenemos para captar un sonido. Es una acción involuntaria, donde para poder oír solo, necesitamos que el sonido llegue a nuestros oídos. Es importante mencionar una frase de Martín Lutero: no puedo evitar que llueva, pero sí puedo evitar mojarme. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo evitar escuchar, oír, o bien escuchar un mensaje, pero no puedo evitarlo, pero sí puedo evitar que esos mensajes, esas ideas, esos pensamientos hagan estructura en mi mente. La guerra espiritual hoy en día no tiene que ver con cuestiones de religión. Es decir, no son cuestiones meramente espirituales, donde nosotros pensamos que la guerra espiritual tiene que ver con una cuestión gnóstica, una cuestión que tiene que ver también con cuestiones ajenas a nuestro entendimiento. A veces queremos hacer guerra espiritual sin entender lo que está pasando. La guerra espiritual no se puede llevar a cabo si no hay conocimiento. La Escritura dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Y entonces tenemos que entender que la guerra espiritual se está dando a través de las ideas y pensamientos. Es una guerra de ideas. Usted puede ver la cultura del reino de Dios y la cultura que va en contra del reino de Dios. Por ejemplo, por señalar un caso, se habla hoy en día acerca de la ideología de género, y es combatir la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana, a través de ideas y pensamientos. No podemos evitar escuchar estos mensajes. Los niños están escuchando todo esto en las escuelas, a través de la televisión, a través de la radio, a través de diferentes medios. Pero si esos pensamientos no hacen estructura en sus mentes, entonces esta próxima generación estará a salvo. El ataque del enemigo, de Satanás, es llevar a otro rumbo a la sociedad. El enemigo está muy interesado en cambiar la cultura, y la cultura solamente se cambia a través de ideas, a través de pensamientos, a través de conceptos. Todo esto con un propósito: cambiar la mentalidad de las personas. Cambiando la mentalidad a través de mensajes, a través de ideas. Usted puede analizar a través de la música, hay un mensaje. Cada canción tiene un mensaje. Cada película tiene un mensaje. Cada artículo que sale a la venta tiene un mensaje. Los productos, la publicidad, los medios de comunicación están llevando un mensaje. Y la gente, los receptores que somos nosotros, estamos captando ese mensaje, pero hay gente que está captando tanto que está dejando que haya una influencia sobre él. Es decir, está dejándose influenciar
para que estas ideas hagan nido en su mente, y por lo tanto tenemos una sociedad que está siendo pervertida, está siendo corrompida a través de los diferentes medios. Por eso el mensaje de hoy se llama: cuidado con lo que escuchas, porque estás escuchando, estás prestando atención a muchos mensajes que no vienen de parte de Dios. Dice la definición: oír es la acción de percibir sonidos, percibir palabras. Es la capacidad que tenemos de oír, es la audición. Oír tiene un significado más general que escuchar. Es decir, oír es la capacidad que tenemos de poder escuchar, de poder atender a un sonido o atender un mensaje, pero escuchar tiene que ver con prestar atención y poder descifrar el mensaje. Tenemos que entender entonces que las canciones, la música, están llevando un mensaje. Se habla hoy en día, y esto es una ciencia inclusive, la ciencia del subconsciente. El subconsciente puede captar muchas cosas. Hay canciones que traen mensajes subliminales, hay películas que traen mensajes subliminales, de manera que la persona tal vez con una conciencia natural, con una conciencia normal, no puede entender el mensaje, pero el subconsciente sí lo está captando. Por ejemplo, hay canciones en inglés, hay gente que no habla inglés, pero el subconsciente, que tiene que ver con el alma, está entendiendo el mensaje en inglés. Esto es impresionante. Hay personas que pueden recibir indicaciones en inglés sin siquiera haber aprendido inglés, porque el subconsciente tiene un poder de entendimiento tan impresionante que puede superar inclusive el razonamiento natural. Hay gente que está dejándose ser influenciados por el subconsciente. Por ejemplo, los comerciales. Hay gente que está consumiendo productos y ni siquiera sabe por qué. Hay gente que vio un anuncio en la tele y ese anuncio le incita, le invita a comprarse una paleta de chocolate. La paleta de chocolate no tiene nada de malo, pero el mensaje subliminal en 30 segundos fue muy claro: ve y compra una paleta de chocolate. La persona va a la tienda, su subconsciente lo captó, tal vez no razonó, simplemente vio muchos anuncios y de repente se halla con una paleta de chocolate en la mano. Dice: nunca había probado una paleta como esta, ahora la estoy probando. Y si hace un retroceso de memoria de lo que sucedió en el día, él vio 3 anuncios de que se le estaba invitando a consumir una paleta de chocolate. Por ejemplo, hay gente que está siendo influenciada también para sufrir o bien para tener depresión. Hay músicas, hay canciones que tienen que ver con la depresión. Tú escuchas una canción, simplemente te gusta la música, pero el trasfondo, la persona está transmitiendo un mensaje, porque el escuchar tiene que ver con recibir un mensaje de un emisor, de una persona que está enviando un mensaje. La persona que escribió la canción, la persona que está cantando la canción, si está en depresión, te va a transmitir depresión. ¿Por qué? Porque el subconsciente lo está captando. Entonces, si nosotros no entendemos esas dimensiones y no comprendemos el peligro de escuchar mensajes que van a destruir nuestra vida, que van a destruir nuestra esencia, entonces podemos cometer el grave error de estar escuchando ideas contrarias a lo que Dios quiere para nosotros, y estas ideas nos van a llevar a una acción. Ideas que van a producir en nosotros pensamientos que se van a volver esencia en nosotros, y ese pensamiento que va a ser una convicción en nosotros se va a ejecutar en un hecho. Hay muchos testimonios de lo que estoy hablando. La música es una influencia, el arte, la cultura, todo esto genera una influencia. Hay un dicho de nuestros abuelos que decía: dime con quién andas y te diré quién eres. O el que anda con lobos, aullar aprende. ¿Por qué? Porque también lo señala la Escritura.
cuando dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te voy a poner un ejemplo. En la Biblia, cuando los 12 espías iban a conquistar la tierra prometida, dice la Escritura que Josué y Caleb fueron hallados de un espíritu diferente. Mas sin embargo, los otros 10 llevaron un mensaje contrario. Los otros 10 anotaron en su libreta, anotaron en su iPad y pudieron ver cosas que los demás no vieron. Josué y Caleb vieron una tierra bendecida, una tierra dispuesta a la conquista. Vieron a los gigantes y ellos dijeron, esta tierra es como pan comido. Vamos a derribar esos gigantes, vamos a tomar la tierra prometida, lo que Dios nos prometió. Pero los otros 10 vieron cosas diferentes y ellos vieron que a su parecer ellos eran como langostas delante de ellos. Esa tierra es tierra que traga a sus moradores. Pero esos 10 no se quedaron allí, sino que aparte llevaron un mensaje de informe al pueblo de Israel y contaminaron al pueblo, pervirtieron al pueblo de tal manera que ese mensaje de negativismo contaminó al pueblo de Israel para ser incrédulos, para no creer que podían conquistar la tierra prometida. Me llama la atención que eran 10, eran mayoría. Josué y Caleb solamente eran 2 de espíritu diferente. No te dejes llevar por las multitudes. No te dejes llevar por lo que hoy marca tendencia. No te dejes llevar por lo que ahora llaman es un libro bestseller, porque el hecho que sea un libro bestseller no quiere decir que sea calidad, no quiere decir que sea excelente, porque mucha gente está comprando basura y no está entendiendo lo que verdaderamente es esencial. Las tendencias muchas veces están marcadas por las mayorías, pero verdaderamente las personas que tienen convicciones no van a cambiar aunque sean las mayorías que quieran cambiarlos. Estoy dirigiendo este mensaje para la generación de Josué y Caleb, aquellos que dicen no vamos a dejar contaminarnos por esos 10, que dicen que en México la situación no va a cambiar, que esto va a ir de mal en peor, que esto se va a contaminar aún más y que la situación se va a convertir cada vez más difícil. Yo quiero que seamos como esos 2 de espíritu diferente y que le digamos a esos 10, guarden silencio, dejen de contaminar al pueblo, porque en este año 2019 vamos a conquistar todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Vamos a derribar a los gigantes, vamos a tomar lo que Dios prometió para nosotros, porque más poderoso es el que está con nosotros. Seamos de un espíritu diferente. Aprendamos a escuchar el mensaje de Dios. Yo quiero decirte algo. Seguramente el enemigo te ha traído un diagnóstico y te dice, el diagnóstico que te presento en esta mañana es que eres un pobre fracasado. No sirves para nada. No tienes nada. Es más, no calificas para ser exitoso. El informe o el diagnóstico que te presenta Satanás es, sabes, estás enfermo, tienes una enfermedad incurable y los médicos han dicho que no pueden tratar con esa enfermedad. El informe de Satanás es, sabes, hay una gran pobreza en México, hay una gran pobreza en Chiapas, hay una situación económica decadente, el dólar se está yendo por las nubes y México será un país en crisis. Ese es el mensaje de Satanás. Pero el mensaje de Dios es el siguiente: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque estamos esperando en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor anhela que seamos como niños y escuchemos con atención su palabra. Podemos decirle al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y decretar con nuestra boca que las cosas van a cambiar. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En medio de que están diciendo de que hay crisis económica en México, yo declaro que las mayores bendiciones están por venir. Los recursos no faltarán, el aceite no escaseará, los recursos de Dios estarán allí disponibles, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¡Aleluya! En medio de la enfermedad, alguien dice, esta enfermedad es de muerte, tú di, esta enfermedad no es de muerte, sino que ciertamente es para que Dios se glorifique en este tiempo. Y puedes decretar y puedes declarar,
ciertamente por sus llagas hemos sido curados. Él llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas he sido curado. Aleluya. Cuando dicen, por ejemplo, ya llegaste a tu límite, no vas a seguir creciendo, yo quiero dirigir este mensaje también a los pastores, a los líderes, a los ministerios. Porque cuando has llegado a un límite, la gente te dice, bueno, ya alcanzaste el éxito. El enemigo te dice, bueno, has triunfado, pero hasta ahí nada más. Y Dios te invita y te desafía a romper los límites. Siempre Dios te desafiará a romper los límites. No escuches las voces de los fracasados. No escuches la voz del enemigo. No escuches las voces de los que te dicen que no lo vas a poder lograr. Porque ciertamente el Señor ha prometido, al que cree, todas las cosas le son posibles. Dios te está llamando a que te bajes de la barca. Dios te está llamando a que camines sobre el mar. Dios te está llamando a que ya no seas negligente en tomar la tierra que Él te entregó. Dios te está llamando a que tú le creas verdaderamente y que puedas hacer equipo con Él, porque el equipo de Dios es el equipo ganador y Él está preparando la mejor jugada. A lo mejor no habías anotado goles últimamente, a lo mejor habías estado en la banca, a lo mejor nadie te había tomado en cuenta, pero viene Dios, viene preparando la mejor jugada y te da el mejor pase para que tú solamente anotes el gol y puedas celebrar. Dirijo este mensaje para los que piensan que se ha pasado su tiempo de oportunidad. Caleb declaró y dijo, aún tengo la fuerza como cuando era joven para tomar mi montaña. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces hayas fracasado, no importa cuántas veces te hayas hundido, inténtalo una vez más. Porque el cristianismo, las buenas nuevas del evangelio, la fe en Dios tiene que ver con arriesgarse. Siempre Dios va a desafiar a su pueblo. A mí me gusta, es que estoy muy emocionado, me gusta cuando Dios llama a Moisés. ¿Qué señal tendré, Señor? ¿Qué respaldo? Y solamente llevaba su vara. Usa tu vara, le dijo el Señor. David, el rey David, tenía una honda y 5 piedras. Y Dios hizo maravillas. Sansón en la Biblia tenía una quijada de burro. Aleluya. Y en la Biblia hay un joven que tenía 5 panes y 2 peces. Con lo que tú tienes, Dios se va a glorificar. La mujer tenía una vasija y el Señor le dijo, usa tu vasija. La mujer le dio lo último que tenía al profeta y Dios usó esa siembra para multiplicarlo. Yo quiero desafiar a la iglesia a que le crea a Dios, a que no tenga límites, porque Dios va a multiplicar lo que tú tienes en tu mano. Dios es un Dios multiplicador. Aprende a escuchar el mensaje de Dios. Aprende a escuchar lo que Dios quiere hacer. Para que puedas escuchar sin perder detalle y oír, debes de prestar atención. No necesitas tener audífonos de última generación. Lo que Dios está pidiendo a su pueblo es que preste atención, que se calibre en la sintonía de Dios, que se calibre en la sintonía de lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Dios quiere que abras tus oídos y que cuides lo que estás oyendo, porque el oído es como el estómago. El oído es como la boca. La boca puede recibir el alimento y alimentar al estómago, alimentar al cuerpo. Por lo tanto, el oído es por donde ingresa ese alimento que va a la mente. La mente no puede producir pensamientos si no es a través del oído y del conocimiento, a través de la lectura. Lo que vemos y oímos afectará nuestra mente y traerá pensamientos que serán convicción en nosotros y serán una acción. En la Biblia me llama la atención cuando David comete el pecado de adulterio con Betsabé. Dice la Escritura que David estaba descansando en su palacio mientras el pueblo estaba en batalla. Y entonces David, en un momento de ociosidad, seguramente él no estaba haciendo nada fructífero y en ese momento él enfocó su mirada en Betsabé. Ustedes conocen la historia. Después de que él enfocó la mirada, mandó a investigar quién era esa mujer. Le dijeron que era la mujer de Urías. Él la codició, la mandó a traer y cometió el pecado que ya todos conocemos. ¿De dónde vino esta situación?
de la ociosidad. A veces estamos de ociosos, viene la comezón de oír y estamos escuchando ideas, pensamientos, mensajes que son contaminantes para nuestro ser. Así como la comida es alimento, también la lectura y lo que escuchamos es alimento para la mente. La pregunta que yo quiero hacerte hoy es: ¿qué alimento le estás dando a tu mente y tu corazón? ¿Qué alimento le estás dando a tu ser? No solamente hablo de comida física, de comida nutricional, estoy hablando de la comida de la mente y el corazón. Tú tienes que cuidar lo que estás oyendo y cómo estás oyendo, porque los pensamientos, si son esencia en ti, si son convicción, te van a llevar a cometer acciones que después tú vas a decir: ¿y cómo estoy haciendo esto? Tú te dejaste influenciar. Han habido casos de homicidios y luego le preguntan a la persona que está ante el tribunal y le dicen: ¿qué fue lo que hizo en los últimos meses? Y la persona dice: bueno, estuve escuchando música de Marilyn Manson. Estuve viendo películas de terror. Y pareciera que esto no influencia a la persona, pero efectivamente todos estos pensamientos van a ser esencia, van a ser convicción, van a generar un resultado. Los pensamientos, las ideas son como semillas que van a dar fruto. Por eso Dios hablaba, por eso Jesús hablaba y le dijo al pueblo, a la iglesia, a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Cuando el Señor hablaba de eso, estaba hablando acerca de que tuviéramos cuidado en lo que estábamos oyendo. Guardaos de la levadura de los fariseos, los saduceos y los herodianos no se refiere a la levadura del pan, a lo que vamos a comer, a ese pan físico, sino se refiere a una doctrina, a una cultura, a un pensamiento que también va a ser alimento y que también va a traer frutos. Por eso cuando dice guardaos de la levadura, está diciendo guárdense de las enseñanzas, de las doctrinas, de las ideas que promueven los fariseos, saduceos y herodianos. ¿Qué promovían los fariseos? La hipocresía. Ellos eran hipócritas. Ellos enseñaban algo que ellos no vivían. Y el Señor les dice: guárdense de ser hipócritas como los fariseos, que hacen y no hacen. Que enseñan y no hacen. También dirige su mensaje y dice: guardaos de la levadura de los herodianos. Guardaos de la levadura de Herodes. ¿Qué se promovía a través de Herodes? Una agenda contraria al cristianismo. Los que estaban con Herodes no podían estar con Dios, porque los que estaban con Herodes buscaban agradar a los hombres. Guardaos de la levadura de los herodianos, que buscan agradar a los hombres, pero no a Dios. Guardaos de la levadura de los saduceos. ¿Cómo eran los saduceos? Ellos no creían en milagros, ellos no creían en la resurrección. Ellos, es más, combatían acerca de la resurrección y combatían acerca de los milagros. Por eso dice el Señor: guardaos de la levadura de los saduceos, de los herodianos y de los fariseos. Si el Señor Jesús está diciendo guardaos, para este tiempo, ¿qué diría el Señor? ¿O qué está diciendo Dios para este tiempo? Guárdense de escuchar mentiras a través de diferentes medios. Guárdense de la hipocresía, de vivir en religiosidad, pero no tener un cristianismo esencial. Guárdense de la levadura de Herodes, guárdense de agradar a los hombres más que a mí. Hoy en día se ha sacado a Dios de nuestras iglesias. Hay muchas iglesias que están poniendo al hombre en el centro y quitaron a Jesús del centro. Ya no es satisfacer a Dios, ya no es satisfacer a Jesús, ya no es satisfacer la palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo, sino es satisfacer lo que los hombres quieren oír. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 y verso 21.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios tiene el poder de salvarnos, pero tenemos que desechar toda la inmundicia, así como cuando le limpian las orejas a un niño que no puede escuchar. No sé si se han dado cuenta cuando un niño no escucha y le hablan y le dicen su nombre y no oye, y luego lo llevan al médico y el médico le revisa el oído y entonces resulta que dentro del oído tiene demasiada cerilla que le impide escuchar. Dios está pidiendo que desechemos toda la inmundicia y la abundancia de malicia para que podamos ser buena tierra para recibir con mansedumbre la palabra de Dios, la cual salvará nuestras vidas. Pero dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay gente que oye, pero no escucha. Oye el mensaje, pero no lo atiende y no lo ejecuta porque no son pensamiento y carne en él. La palabra de Dios no tiene cabida en ellos porque no han preparado su tierra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, dice la Escritura, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, pero luego se olvida de cómo era. Es decir, es una persona que no tiene convicciones. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Tenemos que aprender a escuchar. También escuchar lo que hablamos. Refrenar nuestra lengua, porque nuestra lengua produce semillas y esas semillas producen frutos. Hay personas que dicen, me está yendo mal, pero no ha cambiado su manera de hablar. Hablan derrota, hablan de que no les va a ir bien, la situación está complicada, me duele el cuerpo, me duele la espalda, me siento cansado, no tengo recursos, las cosas no están tan bien que digamos. Bueno, ahí vamos más o menos bien. Entonces esa persona está hablando palabras que están produciendo semillas y esas semillas están produciendo frutos, los cuales la persona misma está cosechando. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, refrenar nuestra lengua para no hablar lo incorrecto. La Biblia dice, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua de mal. Refrena tu lengua, deja de estar hablando mentira, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Habla palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de prosperidad y no de pobreza, porque el Evangelio son buenas noticias. Ahora Dios también habla de quienes prestan oído para escuchar mentira, para escuchar engaño, para escuchar chismes y falsas doctrinas. Segunda de Timoteo capítulo 4 y verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Segunda de Timoteo 4:3. Otra versión dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza del Evangelio, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. No me voy a ir a esta iglesia porque en esta iglesia predican muy fuerte. No me voy a ir a esta otra iglesia porque aquí hablan mucho acerca de guardar la palabra de Dios. No me voy a ir de esta iglesia porque aquí reprenden el pecado. Me voy a ir a aquella iglesia donde todas las cosas van bien. Entonces buscan maestros conforme a sus concupiscencias. Quiero escuchar bendición, quiero escuchar prosperidad, quiero escuchar que todas las cosas están bien, pero no queremos que nos muestren el diagnóstico de las cosas como están. Y es importante poder hacer un diagnóstico, una autocrítica, porque hay muchas cosas que están mal. Se están enseñando mentiras desde los púlpitos, se están enseñando mentiras desde diferentes plataformas. Y si no tenemos un oído entendido en el Evangelio, entonces vamos a ser corrompidos y vamos a ser llevados como ciegos al precipicio. Dice también la Escritura,
porque hay gente que presta atención a todo lo que oye. Hay gente que presta atención a los chismes. No sé si se ha dado cuenta, pero hay personas que escuchan un rumor y lo dan por hecho. Por ejemplo, le dicen, oye, ¿ya escuchaste que fulanito está en el hospital a punto de morir? Porque por ahí me contaron que comió algo que le cayó mal y ahora está en el hospital. Alguien se lo dijo solamente para hacerle daño a esta persona, y entonces empieza a propagar el mensaje. Dice, fulano de tal está en el hospital y está muy grave y necesitamos irlo a ver. De repente se encuentra la persona llegando al trabajo muy tranquilo y entonces le preguntan, oye, ¿qué no estabas en el hospital? No, simplemente no pude llegar hoy porque tuve un contratiempo. Es que nos dijeron que estabas en el hospital. Dieron por hecho que estaba en el hospital sin siquiera investigarlo. Me pasó recientemente, yo estuve en Monterrey y se habló que venía una nube de polvo del Sahara. Y esto se empezó a propagar a través de Facebook. Y entonces de repente me encuentro a alguien y me dice, oye, ¿sí sabes que viene una nube de tierra, de arena, del Sahara? Y entonces yo, como buen investigador, le dije, bueno, yo no sé nada, voy a investigar. Me metí al internet y encontré que era un rumor falso, que no iba a haber ninguna invasión de arena del Sahara. Pero la gente, sin investigar, empezó a propagar el mensaje de que iba a llegar una nube negra del Sahara que iba a contaminar Monterrey. Mucha gente canceló sus viajes a Monterrey porque tuvo miedo de esa nube, que simplemente fue un fraude, simplemente fue una mentira. Así hay muchos chismes que se propagan. La gente escucha algo y lo empieza a propagar. Ya sabes que ese predicador es ecuménico, ya sabes que ese predicador promueve falsas enseñanzas y ni siquiera lo han oído. Ya sabes que en esa iglesia le dan lugar a enseñanzas de falsas doctrinas, pero ni siquiera han escuchado. Ya sabes que esa persona es impuntual, o ya sabes que esa persona es fraudulento, y ni siquiera se han dado la oportunidad de conocerlo. Yo estuve en una reunión hace tiempo y comenzaron a hablar mal de un ministro de alabanza muy reconocido, no voy a mencionar su nombre, pero eran cosas terribles. Empezaron a hablar cosas muy sucias, y yo le dije al pastor, pastor, ¿usted tiene evidencia de lo que me está diciendo? Y el pastor me dijo, bueno, es que en realidad no las tengo, pero sé que una de las personas más allegadas de este cantante famoso es esto y es aquello. Entonces yo le dije, mire, le voy a pedir un favor. Cuando no tenga evidencias de lo que me está diciendo, para mí es un chisme y usted está comunicando chismes, y todo falso testimonio es pecado, y Dios le va a pedir cuentas a usted de toda palabra ociosa que salga de su boca. El pastor se molestó un poco y luego me dijo, ya más después, tienes razón, efectivamente no debo de hablar cosas que no me constan. Si entendiéramos esa cultura, dejaríamos de estar propagando chismes, dejaríamos de estar propagando mentiras. Dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 7 y verso 21, tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo hablar mal de ti. Esto lo escribe Salomón. No tomes atención a todas las palabras que se hablan, a todos los chismes, a todas las mentiras, porque de repente vas a escuchar a tu siervo maldecirte. De repente vas a escuchar a alguien que está hablando mal de ti. Entonces, si prestas atención a todo, vas a ser contaminado. Ahora, es importante señalar, es importante mencionar, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no seas contaminado. No apliques tu mente. Y hay una alarma muy importante. Hay quienes están escuchando a demonios y no quieren escuchar el mensaje de Dios. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero la Escritura dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Quien no presta atención tiene endurecido el corazón, Jeremías 17:23. Sin embargo, ellos no escucharon ni se inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Jeremías 25:4. Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír.
Isaías 39, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Ahora, las consecuencias de no prestar atención. Oseas capítulo 2 y verso 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Consecuencias de no escuchar: Dios va a quitar todo lo que te produce gozo. Dios va a quitar las bendiciones, porque luego dice, pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué estás pasando por un desierto? Porque no prestaste atención cuando había prosperidad. Por eso ahora estás en un desierto, para que prestes atención y puedas ser introducido a la tierra prometida. Jeremías 22 dice, te hablé en tu prosperidad, mas dijiste, no escucharé. Esta fue tu conducta desde tu juventud. Nunca escuchaste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de tu maldad. Le dice el Señor al pueblo de Israel, como le dice Dios hoy a la iglesia en Jeremías 22, te he hablado en tu prosperidad, mas no has querido escuchar. Tu conducta ha sido la misma desde tu juventud. Por lo tanto, tus pastores serán pastoreados por el viento, llevado de un lugar a otro. Por eso dice la Escritura que muchos son como las olas del mar, llevadas de un lugar a otro, no tienen consistencia, porque no prestan atención a la palabra de Dios. Por lo tanto, sus pastores, por lo tanto, sus falsos maestros están siendo llevados de vientos de doctrinas, y no hay esencia, no hay verdaderamente efectividad, no hay verdaderamente estructura, no hay verdaderamente cimiento en la palabra de Dios, porque escuchamos cualquier enseñanza sin llevarla al filtro del verdadero evangelio, el evangelio puro. Antes de terminar, tengo este bálsamo para ti. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dice la Escritura, cuando Israel, en el capítulo 11 del libro de Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, dice la Escritura. Pero en el verso 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios quiere quitar las cargas de ti, y Dios quiere llevarte a lugares de reposo, pero como Él es el buen pastor, está llamando a las ovejas. Ya no seas obstinado para no escuchar, porque Dios con cuerdas de amor te está trayendo en este día. Si tú le quieres entregar tu corazón a Jesús, es el momento de decir, Señor, rindo mi corazón a ti. Yo me he alejado de ti en muchas ocasiones. He faltado a tu palabra, he faltado a tu llamado, porque he tenido un corazón endurecido. Mas hoy, Señor, quiero humillarme ante ti y prestar atención a tu palabra. Atráeme con cuerdas de amor. Sé tú mi pastor, para que nada me falte. En lugares de delicados pastos, pastoréame. Llévame, Señor, a esos lugares de reposo. Guíame. Y si estoy pasando por un desierto, es porque en mi tiempo de prosperidad no te supe escuchar. Mas ahora en mi desierto escucho tu voz, para que seas tú quien me guíe y me introduzca a mi tierra de bendición. Señor, te pido que mis oídos puedan estar atentos. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que mis oídos puedan ser limpiados para escuchar tu palabra, para escuchar con atención el mensaje de tu palabra, y que esa palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello por lo que ha sido enviada. Si quieres entregar tu corazón a Jesús,
y es la primera vez que escuchas un mensaje o ya has escuchado otros mensajes y quieres entregarle tu vida a Jesús, haz conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y tu palabra ha cumplido un propósito en mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que sin ti yo no puedo ser salvo, mas creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario, creo en la salvación a través de ti, a través del nombre de Jesús, a través de la muerte en la cruz y a través de tu resurrección. Te pido, Padre, que me des la oportunidad de ser tu hijo. Yo te acepto y te recibo en mi corazón y yo quiero ser tu hijo. Acéptame, Señor, para hacerlo. En el nombre de Jesús, sálvame de la condenación eterna y pongo mi mirada en ti, Señor. Yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Yo seguiré tu palabra. Guíame. Sé tú mi Señor, sé tú mi pastor, sé tú mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.